Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al capítulo 15 de la asignatura de análisis de circuito. Hoy retomamos nuevamente lo que estaba pendiente. Habíamos terminado con los números complejos, porque es lo que vamos a utilizar para poder analizar los circuitos ahora en régimen alterno. Nos faltaba estudiar el condensador y la bobina, que son los dos elementos que vamos a integrar en régimen alterno, para formar los circuitos RC, RL y los RLC, ¿ya? Que es lo más avanzado que vamos a trabajar en el tema de lo que es análisis de circuito electrónico, ¿ya? Tenemos otro tiempo con eso, porque hay muchos fenómenos que tenemos que estudiar y analizar. Ya, voy a partir con el condensador, que fue el primer elemento que vimos en proyecto electrónico. Ahí hicimos algunas experiencias, ¿no es cierto? Sabemos de qué se trata, cómo se mide, sus características eléctricas, y ahora vamos a ver su modelo matemático a fin de tener la comprensión paralela entre lo que es la parte empírica y lo que es el análisis matemático, para poder tener un conocimiento más acabado del componente. ¿Ok? Bienvenido. Capítulo 15. Ok, entonces vamos a tener que definir algunos temas que son importantes para poder hablar con propiedad. Primero, lo que es la reactancia. A ver, dos cositas. En general los textos, en algunos libros y en algunos videos que he visto yo también, que el condensador y la bobina tienen su asidero bajo régimen alterno, porque producen unos fenómenos que se llaman reactancia, yo lo voy a definir ya, bajo ese régimen, ¿ya? En realidad no es tan así. Yo puedo utilizar estos componentes en continua, y vamos a darnos cuenta matemáticamente de que en continuo tienen un fenómeno bien especial, ¿ya? Pero en general, digamos, los análisis de circuito en régimen alterno incorporan estos dos elementos por sus características eléctricas y por que generan algunos efectos que son para nosotros importantes, ¿ah? Y también se producen algunos fenómenos que no son deseables. Ya les voy a explicar por qué. Pero nosotros vamos a hacer análisis bajo régimen alterno, pero sin dejar de lado analizar qué pasa con estos componentes en régimen continuo, ¿ya? Así que cuando le digan que solamente son exclusivamente para régimen alterno, no. Se pueden utilizar en ambas condiciones, ¿ya? Pero su análisis, básicamente, su comportamiento, se desarrolla básicamente en el análisis de circuitos RLC bajo señales alternas, ¿ya? La senoide, que es la que hemos estudiado nosotros. Miren, vamos a partir por el condensador, ¿de acuerdo? Y vamos a conocer lo que es la reactancia capacitiva. En realidad no es el condensador en sí, sino que es un fenómeno el que se produce producto del condensador cuando este elemento es alimentado con una señal alterna. Recuerden que el condensador tiene la propiedad de almacenar energía en forma de campo eléctrico, ¿ya? Y este fenómeno, ¿no es cierto?, cuando se genera una particularidad cuando uno de este componente lo alimenta con régimen alterno, manifiesta un efecto que depende básicamente de la frecuencia, ¿ya? Este efecto que produce el condensador cuando es alimentado con régimen alterno se llama reactancia, y es reactancia capacitiva porque está bajo el efecto de un condensador, ¿ya? La reactancia es la oposición que generan estos elementos al paso de la corriente eléctrica, por lo mismo que se mide en ohms también, igual que una resistencia, ¿de acuerdo? Pero la resistencia es constante, no varía su valor, ya es un kilo ohm bajo cualquier condición. En el caso del condensador, o más que nada en el caso de la reactancia, que se produce por efecto del condensador, este parámetro depende de la frecuencia, porque las características, digamos la expresión matemática que representa este fenómeno se describe como, primero, que es un número imaginario, ¿ya? Ya se acuerdan que hemos conversado que tanto el condensador como la bobina
cuando uno hace análisis matemático después de una serie de procesos, termina bajo una cantidad subradical negativa y por tanto pasa a ser parte de los números imaginarios, ¿ya? Que básicamente englobados los números complejos, pero un número imaginario. De hecho se denota por la letra J, ¿ya? No se pone la letra I. En matemática, en general, los números imaginarios van con la letra I. Nosotros no, porque se va a llevar a la confusión debido a que la corriente en régimen alterno también se nota por I. Entonces podría haber una confusión. Por lo tanto, nosotros los electrónicos y los eléctricos le colocamos la letra J, ¿ya? La reactancia, que se define por X, si es capacitiva, XC, si es inductiva va a ser XL. En este caso la reactancia, que se define por XC, va a ser igual a, fíjense bien, una expresión muy sencilla. Menos es una cantidad negativa, la letra J, que la denota como un número imaginario, y es 1 partido por 2 por pi por la frecuencia y el valor del condensador. ¿De acuerdo? O sea, cuando yo alimento este componente, me va a generar este efecto, que matemáticamente se expresa así. ¿Ya? Ya vamos a hacer análisis en el régimen alterno, ¿ya? En forma empírica, para que ustedes vean el efecto sobre el circuito cuando colocamos un condensador, ¿ya? Mientras tanto vamos a expresarlo matemáticamente, porque ahí vamos a meterle algunos valores y nos vamos a dar cuenta de por qué hace lo que hace, ¿ya? Miren, importante, en algunos textos aparece como 1 partido por la velocidad angular y por c. Está bien, porque la velocidad angular, seguro estudiamos nosotros en régimen alterno, es 2 por pi y por f. Evidentemente que el 2 es una constante y no va a variar, tampoco el pi, entonces varía la frecuencia. Ya, el único parámetro que puede modificar este valor, en este caso, es la frecuencia. Y bueno, si cambio el condensador también. Pero va a depender, eso no está cambiando los condensadores, lo que está cambiando es la frecuencia de la señal de alimentación. Por lo tanto, este valor va a depender de la frecuencia de la señal. ¿De acuerdo? Podemos cambiar el valor si cambiamos el condensador en el circuito, pero es poco práctico. ¿De acuerdo? En algunos casos hay que hacerlo, evidentemente, pero para poder expresar bien este parámetro, podemos decir que este valor, la reactancia capacitiva, es dependiente de la frecuencia. ¿Y de qué modo? Inversamente. O sea, en la medida de que yo aumento la resistencia, este valor disminuye. Al revés, si disminuye la frecuencia, este valor aumenta. Ya nos dice algo ya. ¿De acuerdo? Si estamos considerando que este elemento se opone al paso de la corriente, la cantidad de corriente que va a circular por él va a ser inversamente proporcional a la frecuencia. ¿De acuerdo? Ya vamos a ir, que pasamos a la frecuencia 0. ¿Ya? Por lo tanto, como decimos, como este elemento esta expresión, ¿no es cierto? Se puede indicar de que la reactancia es una expresión que se opone al paso de la corriente, se mide en ohms como si fuera una resistencia. ¿De acuerdo? Por otro lado, bueno, ahí había puesto yo, ¿no es cierto?, que si la velocidad angular, como ustedes saben, es 2 por pi por f, yo puedo también expresar en forma un poquito más pequeñita, más sintetizada, ¿no es cierto?, que la reactancia capacitiva no es nada más que menos j, por imaginario, menos, valor negativo, 1 partido por la velocidad angular y por el condensador. En algunos textos entregan solamente el valor de la velocidad angular, en otros en términos de la frecuencia, es exactamente lo mismo, ¿de acuerdo? Porque si yo tengo la frecuencia puedo calcular la velocidad angular. ¿Ya? A ver, miren, el tema de la continua, voy a analizarlo inmediatamente, ¿de acuerdo? Se supone que este condensador no tendría ningún sentido en la continua, porque en la continua no tiene frecuencia. Recuerden que la frecuencia tiene que ver con el número de veces que se repite el ciclo en un segundo, ¿de acuerdo? 50 Hz en el caso de la red, 50 veces por segundo, ¿ya? Pero entonces uno dice, bueno, entonces este elemento no tiene ningún tipo de significancia o no es predominante bajo régimen continuo. Ahí está el tema. Fíjense bien. ¿Qué pasa si yo la frecuencia empiezo a bajarla? Su magnitud empieza a bajar. Esto empieza a
crecer. ¿De acuerdo? ¿Ok? En la medida de que yo bajo y disminuyo este valor va a crecer porque son inversamente proporcionales. Pregunta: ¿qué va a pasar si la frecuencia vale 0? Por lo general me responden 0. No, pues si está en el denominador. ¿Cuánto es 1 partido por 0? No es 0. 1 partido por 0. Bueno, si usted lo pone en la calculadora, le va a dar error. Para la calculadora, para nosotros no es un error. 1 partido por 0 es un valor increíblemente grande. Se toma como un valor infinito. Por lo tanto, si este valor es muy grande, significa que la reactancia capacitiva en la continua, ¿en qué se va a convertir? ¿Cómo consideramos nosotros una resistencia que es muy grande, muy grande, de los mega y mega? Casi un circuito abierto, porque la corriente no va a poder circular por ella. Por lo tanto, el condensador bajo régimen continuo se puede considerar como un circuito abierto. ¿Ok? Y si la frecuencia es muy alta, se puede considerar como un corto circuito, claro, porque si es muy alto va a ser casi 0. ¿Se fijan o no? O sea, tiene un extremo que va a ser casi un circuito abierto, porque si esto es 0, este valor es infinito, la corriente no va a poder circular por ella, y el otro extremo es que básicamente es un cortocircuito. ¿Y para qué me podría servir a mí un condensador en régimen continuo, entonces un circuito abierto? En los amplificadores. Usted cuando amplifica no amplifica continua, usted amplifica señal alterna. Por lo tanto, si se le mete una continua por cualquier situación, si se le mete una continua, ¿qué es lo que va a pasar? Que le va a afectar la condición de trabajo del condensador, del amplificador. ¿Qué hace usted entonces para bloquear esa continua? A la entrada del amplificador, ¿qué es lo que tiene que poner? Un condensador. Al colocarle un condensador a la entrada del amplificador, no va a permitir que pase la continua, la va a bloquear. Entonces el amplificador no va a sufrir ningún tipo de desviación de parámetro, el punto Q que le llaman, ¿no es cierto? Eso ustedes no lo manejan todavía, pero los amplificadores se diseñan en base a un cálculo que se realiza en régimen alterno, o sea, perdón, en régimen continuo. Y en régimen continuo se ajusta el punto de operación del amplificador, y ahí tiene que quedar. Si yo le meto una continua, por algún fenómeno, algún efecto, le meto una continua, cambia las condiciones del amplificador. Por lo tanto, para que no suceda eso, yo lo que le pongo a la entrada es un condensador. Se llaman condensadores de acoplo a veces. Ya también sirven para separar etapas. Al no haber una continua, la etapa queda separada. ¿Se está entendiendo? ¿Y para qué me puede servir en alterno bajo régimen, o sea, bajo condiciones de alta frecuencia? Como filtro. Así como filtra la continua en régimen continuo, para una señal alterna de muy alta frecuencia me sirve como filtro. Entonces yo puedo, el ruido que tiene características de una frecuencia alta, en algunos casos, yo puedo utilizarla para que la corriente busque el camino más fácil para irse a masa. Recuerden que siempre la corriente busca el camino más sencillo. Si pongo un condensador de un valor tal que se ajusta al ruido que yo no quiero y lo mando a tierra, entonces esa señal que es ruidosa, que es de alta frecuencia, va a aprovechar el condensador, que es su camino preferido, y se va a ir a masa. Y estoy eliminando el ruido, lo estoy usando como filtro. ¿Me entiende? Bueno, son los casos extremos. Pero en el caso de la continua se puede utilizar el condensador para separar etapas. Se pueden hacer otros fenómenos más, ya lo voy a explicar ya. Como por ejemplo pasar de continua a alterna usando un oscilador, también se alimenta con continua. ¿Ok? Más adelante, ¿ya? Por ahora, ¿qué tenemos que saber del condensador? Primero, que el condensador produce, bajo régimen alterno, produce un efecto que se llama reactancia y que no es nada más que la oposición al paso de la corriente. Pero ese valor no es constante, sino que depende de la frecuencia, tal como se establece acá. ¿Ya? La reactancia para los cálculos se necesita saber la frecuencia y el valor del condensador. ¿De acuerdo? Y el además podemos determinar que la reactancia, si yo pongo 2 por pi por f y lo sustituyo por la velocidad angular, la reactancia al final termina siendo menos j, 1 partido por la velocidad angular multiplicado por el condensador. Es una expresión negativa e imaginaria, ¿de acuerdo? ¿Ok? Entonces cuando usemos circuitos que tengan resistencia y condensadores, ojo,
aunque sean elementos que se ponen a la fase de la corriente, no los podemos juntar porque uno pertenece a los números reales y otro pertenece al número imaginario, ¿de acuerdo? Y ahí tenemos una expresión compleja, que por eso que yo les pasé antes la materia de cómo se analiza el número complejo en el plano cartesiano y la conversión a polar, porque lo vamos a ocupar, ¿de acuerdo? Eso es por el momento. Yo voy a preparar ahora una experiencia práctica para que esta expresión matemática tenga asidero, ¿ya? Voy a demostrar, ¿no es cierto?, este fenómeno de la reactancia mediante un laboratorio para que ustedes realmente puedan tener una información más clara y más precisa respecto a esta expresión matemática. Cuando uno las ve así, bueno, sacamos algunas conclusiones, pero ahora hay que aterrizarla a un hecho real, y eso es lo que voy a hacer yo, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ver una experiencia práctica, pero antes sí de la experiencia práctica me gustaría que hiciésemos algunos cálculos matemáticos, ¿ya? Para ir soltando la mano, y finalmente rematamos con la experiencia práctica, terminamos el condensador y ya nos metemos en el tema de la bobina, ¿ya? Entonces dejamos hasta acá la definición de lo que es la reactancia capacitiva. Vamos a hacer un ejercicio ahora en la interfaz digital y rematamos con una experiencia práctica y luego, por supuesto, un pequeño desafío para ustedes para que lo puedan resolver como tarea. Bien, pues jóvenes, hasta ahí por lo menos esta parte.